Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y en esta edición de Puerto Rico al Día, nuestro espacio semanal junto a Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, estaremos abordando uno de los temas más controversiales para el sector empresarial, el impuesto sobre el inventario. Este tributo vigente desde hace décadas es señalado como una carga que desincentiva ese crecimiento comercial y compromete la preparación ante emergencias. ¿Debe reformarse, eliminarse o mantenerse? Pues vamos a analizarlo desde todos los ángulos. Bienvenida una vez más, licenciada, aquí al programa A Su Casa, Comercio Exterior. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Un gran saludo para ti, Vanessa, y para Alejandro. Es un honor para mí ser parte de este programa tan importante. Claro, y a nosotros nos encanta que nos acompañe aquí muy temprano por la mañana en Buenos Días Wall Street. Incluso, pues el día de hoy estaremos hablando sobre esto, lo que es ese tributo o impuesto propiamente tributario, ¿verdad? Pero ¿cuál fue ese propósito original del impuesto al inventario y desde cuándo entró en vigor? A mí me llama mucho la atención esto. Mira, el impuesto sobre el inventario es un impuesto que, como su nombre lo dice, grava el inventario de las empresas con el objetivo de crear fondos para atender asuntos municipales, tales como recogido de basura y servicios propios de municipios. Es un impuesto que lleva ya desde el 2011 y que nosotros como gremio, tanto en la Cámara de Comercio como otros gremios empresariales hermanos, hemos sido bien constantes en decirle al gobierno, al Estado y a los municipios de que se trata de un impuesto que no tiene cabida en Puerto Rico, dada la condición de isla que vivimos, porque desalienta pues el que se tenga inventarios en los negocios. Y ahora, cuéntenos un poco más, licenciada, ¿cómo afecta este impuesto al comerciante en lo que es su operación diaria y también en su capacidad para poder prepararse ante emergencias? Mira, este impuesto no solamente, como nosotros decimos, un impuesto que grava al inventario, sino que desalienta el que los negocios tengan inventarios asistentes en sus almacenes, porque a la medida que tú tienes más inventario, pues vas a tener que pagar más impuestos. ¿Y qué pasa con ello? Que hay inventarios que no son de rápida rotación, como algunos que sí, pero otros no. Por ejemplo, una estufa, los consumidores no compran estufas todos los años. Entonces, eso crea que se esté pagando impuesto sobre impuesto por un mismo producto año tras año. Por eso que son de poca rotación. Porque esto es un impuesto que se calcula a base del promedio de inventario existentes en los almacenes de los comercios y que se le aplica de un 8 a un 10% a ese bien mueble. ¿Qué pasa? Que como les cuento, Puerto Rico es una isla. Para que tengan una idea, un 85% de los alimentos que se consumen en Puerto Rico, conforme un estudio reciente, son importados. Y eso sumado a que del total de bienes muebles que se exponen en los comercios, que se venden en los comercios, también son importados alrededor de un 93%. Entonces, esto nos dice una idea. Necesitamos que en Puerto Rico, como dicen, cómo funcionan asuntos de emergencia, tenga inventario disponible para atenderlas. Por ejemplo, nosotros recientemente tuvimos dos asuntos importantes en Puerto Rico. Uno fue el huracán María en el 2017, pero también otro de magnitud mundial, que fue la pandemia. En ambos escenarios y con lo que trajeron a la población, ambos escenarios, Puerto Rico se encontró en una situación en que sus góndolas se encontraban vacías. Eso no puede pasar porque no solamente el impuesto alimentario está desalentando el que los comercios tengan inventarios en sus haberes, en sus almacenes, sino que también crea una condición peligrosa porque los consumidores a la hora de emergencia incluso no tienen disponible ciertos efectos necesarios, por ejemplo, una planta eléctrica y asuntos así por el estilo. Es esencial que en Puerto Rico crucemos esa barrera y si bien es cierto que tuvo un motivo loable al momento de instaurarse el impuesto sobre el inventario, pues buscaba atender una necesidad de los municipios de cubrir ciertos gastos importantes para las comunidades, no bien es cierto que tratando de solucionar un problema han creado uno mayor.
y es la falta de inventario en los anaqueles y en los almacenes de los comercios. Interesante todo esto, pero licenciada, ahora aquí la gran pregunta es ¿qué impacto tiene esto en los consumidores o en los precios finales? Mira, los consumidores se ven afectados doblemente. Por un lado, al imponérsele un impuesto a un producto, a los productos, eso hace que se encarezcan. Pero también, por otro lado, hace que exista en momentos específicos, hace que exista una diferencia abismal entre la demanda y la oferta, lo que también encarece el precio del producto. En fin de cuentas, los consumidores se ven ampliamente afectados en momentos, por ejemplo, como les decía ahorita, donde existen emergencias que necesitan obtener productos. De igual modo, hay veces que uno necesita un producto, un bien, un mueble, y no tienen la disponibilidad en Puerto Rico porque los comercios están tratando de mantener sus inventarios bajitos para que ese perro no les muerda, ¿no? Ese impuesto les muerda a lo menos, ¿no? Y no tener que estar pagando año tras año sobre un mueble o sobre un bien que no tiene una buena rotación. Se ven afectados ampliamente, tanto desde el punto de vista de un aumento en los costos de los productos, porque para nadie es secreto que cuando los impuestos son altos, eso se traspasa al precio de cada producto, pero también en la disponibilidad. Por ejemplo, muchas veces uno tiene que recurrir a las compras por internet y eso hace que tú tengas el bien no disponible inmediatamente, porque tienes el proceso de que te llegue, ¿no?, a Puerto Rico. Entonces, lo ideal sería que el consumidor, cuando tenga la necesidad, pueda encontrar el producto o el bien o el mueble en el comercio, sin necesidad de tener que esperar por él. ¿Y cuál es el peso entonces de ese impuesto en lo que son las finanzas municipales? Entonces, ¿por qué se resisten a su eliminación? Mira, hace ya décadas que se está hablando sobre la necesidad de que se elimine el impuesto sobre el inventario porque, porque nuevamente digo, somos una isla y aquí todo, más del 90% de lo que se consume entra por nuestros aeropuertos y puertos. Pero los municipios tienen que buscar fuentes recurrentes para atender sus necesidades, que no laceren el comercio, que no limiten la libre empresa y que no laceren tampoco la capacidad de los consumidores de adquirir bienes muebles. Pero también tienen que mejorar en dos asuntos. En el lograr la fiscalización, porque sabemos que muchos comercios y muchos individuos operan apartados del sistema, mientras que la carga grande la recibe el comercio y el individuo que sí cumple con la ley. Es como que si el gobierno te penalizara. Pero también, por otro lado, tienen que trabajar con la eficiencia. Cuando ellos trabajen con la eficiencia, van a poder entender y saber dónde le falta y dónde le sobra. Y entonces poder cuadrar y tener un mejor presupuesto. Licenciada, hay un proyecto que está planteado por la Cámara que se conoce el proyecto 420. ¿Qué tan viable es que sea su aprobación? Mira, nosotros somos unos asiduos defensores de ese proyecto de ley y es el proyecto, como dice, el proyecto de la Cámara 420. Y este proyecto es tan importante porque viene a atender el reclamo que los comercios y los consumidores hemos hecho por décadas. ¿Por qué? Porque por un lado, el proyecto busca por un término de 3 años congelar el impuesto sobre el inventario. ¿Qué significa esto? Que los comercios durante ese tiempo de congelación van a poder adquirir más productos, más bienes y abastecer sus almacenes sin la preocupación de que le van a estar cobrando por esos bienes o muebles adicionales, sino que va a ser a base de sus últimas pagos, ¿no? De sus últimos balances en almacén. Es decir, que ese exceso no va a tener un costo en términos tributarios sobre el inventario para esos comercios. Y es decir, que los consumidores durante esos 3 años también van a tener más bienes disponibles. Pero también ese proyecto de ley, que es lo que nosotros aplaudimos y entendemos como muy atinado y loable, permite que los municipios tengan un periodo de 3 años recibiendo fondos
pero también consciente de que tienen que buscar una solución que no lacere el comercio a los consumidores y que no impida a la libre empresa ni la capacidad de las empresas de tener abastecimiento. Pero a su vez, este proyecto obliga a la legislatura municipal, en conjunto con los municipios, a que busquen una alternativa durante este término de 3 años. ¿Por qué? Porque este proyecto permite que si no se encuentra una alternativa dentro de ese término de tiempo, entonces se va a entender y se va a dar como eliminado. Entonces, con lo que nos está diciendo, licenciada, si se elimina, cuéntenos esas alternativas concretas para poder reemplazar esos ingresos sin afectar, por supuesto, los servicios municipales. Eficiencia y fiscalización. Los municipios tienen fuentes de dónde buscar ingresos, pero no las reciben porque no tienen una buena fiscalización. Tienen que, por ejemplo, muchas propiedades inmuebles se encuentran sin pagar impuestos al CRIM. Para aclarar, el CRIM es la entidad que cobra los impuestos sobre muebles e inmuebles en los municipios, que es el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. Pues nosotros le decimos al CRIM, mira, CRIM, no, tú tienes mucha fuente de ingreso. Lo que pasa es que tú no estás haciendo los recaudos ni verificando de que a las arcas municipales entren recaudos que sí corresponden y que una gran parte de la población, tanto jurídica como persona y tanto empresas como individuos, pagan, pero que otras están totalmente apartadas de la ley. El reclamo del sector empresarial no es que los municipios se queden sin fondos para operar, sino de que ellos operen dentro de eficiencia, porque muchas veces los municipios tienden a decir que tienen carencia, pero al otro día los ve con unas grandes celebraciones y gastos exorbitantes de dinero que lloran ante los ojos de Dios. Entonces, el llamado de la empresa privada es a que los municipios sean más conscientes de sus gastos, porque no estamos en una situación de bonanza, y que a su vez, y aunque la tuviésemos, porque tienen que lograr la eficiencia, a su vez tienen que lograr esa fiscalización adecuada que no tienen. Excelente. Bueno, mientras vemos la discusión continúa en los pasillos del Capitolio y los municipios, el sector comercial y los consumidores siguen, por supuesto, a la expectativa. El impuesto al inventario es más que una cifra, es un reflejo de cómo Puerto Rico equilibra lo que es su desarrollo económico con lo que es la justicia contributiva. Por supuesto, seguiremos dando seguimiento gracias a nuestro nuevo segmento Puerto Rico al Día con la licenciada Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Un gusto saludarles siempre. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que nos acompañe próximamente. Claro que sí. Y esperemos que la próxima vez que nos veamos sea para informarles que la gobernadora firmó el proyecto de ley, porque quiero hacer un hincapié de que ese proyecto de ley, el 420, ya fue aprobado y firmado tanto por la legislatura completa, tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. Solo resta que la gobernadora estampe su firma en él, para que así se convierta en una ley propiamente. ¿Y para eso hay una fecha específica que lo tiene que hacer o lo puede hacer en cualquier momento, a hoy o mañana? Los procesos legislativos son complejos y pues una vez ambos cuerpos los aprueban un proyecto, esos proyectos tienen que ser firmados por los presidentes de los cuerpos, enrolados y enviados a la gobernadora para su firma. Una vez la gobernadora lo recibe, tiene 10 días para firmarlo o para vetarlo, y si no lo firma ni lo veta, el proyecto queda aprobado y se convierte en ley. En el término entendemos que ya fueron firmados, está en el proceso de enrolado, hay que ver que lo tienen a la gobernadora para que se convierta así en ley, ya sea por una firma o por el tiempo, pero bueno, pues, que no sea un ley. Esa es nuestra esperanza. Esperamos que sea firmado, ¿verdad? Antes de que se llegue ese tiempo límite y que usted venga aquí y propiamente nos muestre cada detalle que tiene ese proyecto. Así es, en ese nuevo segmento, todos los martes, Puerto Rico al Día con la licenciada Margaret Ramírez. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Y a nuestra audiencia, vamos a una corta pausa comercial. Al regresar, más informaciones.